Good morning to everybody. Buenos días. Querría inaugurar la 25ª reunión del periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy vamos a estudiar los tercero, cuarto y quinto informes del Salvador, presentados por el gobierno del Salvador, y querría dar una cálida bienvenida para empezar, querría dar una cordial bienvenida a la delegación del Salvador, encabezada por Su Excelencia la señora Victoria Marina Velázquez de Avilés, que va a ser la que presidirá la delegación de su país. También querría dar la bienvenida a los demás miembros de la delegación de El Salvador, que presentará debidamente la jefa de la delegación. Algunas de ellas han viajado a Ginebra especialmente para asistir a esta reunión y a este diálogo del comité con la delegación de El Salvador. También quiero dar la bienvenida a todos los observadores, incluidos aquellos que vinieron especialmente a Ginebra para este diálogo. Además, entre los observadores tenemos a representantes de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil de El Salvador y les damos también la bienvenida. Y hoy entre los observadores también tenemos a estudiantes que están estudiando y hoy vamos a empezar con una declaración inaugural de la jefa de la delegación. Y después voy a pedirles a los relatores de los países, o al relator del país, el señor Mancisidor, que haga también sus comentarios. Para aquellos que todavía no conozcan bien los procedimientos adoptados por este comité, me gustaría señalar que el comité designa un relator de país para cada país estudiado. Y este relator es el que orienta todo el estudio sobre el informe del Estado parte. Tras esos comentarios iniciales del señor Mancisidor, voy a ofrecer la palabra a los miembros para que hagan la primera ronda de preguntas. Querría señalar que el comité ha dividido todas las disposiciones que tienen que ver con los derechos del pacto en 4 grupos. Entonces empezaremos con preguntas sobre el primer grupo de disposiciones del pacto, que son los artículos 1 a 5 del pacto y que tienen que ver con cuestiones de carácter general, sobre todo preguntas relativas al sistema de protección de derechos humanos, la situación al nivel nacional en el Estado parte, y también se incluye en este grupo el hecho de el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En este grupo se harán preguntas relativos al principio de igualdad, al de no discriminación, y otras preguntas de carácter general que estimen adecuado preguntar los miembros del comité. Tras haber terminado con las preguntas del
primer grupo, vamos a pasar al segundo grupo de preguntas y ahí nos ocuparemos de los artículos 6 a 9 del pacto. Eso quiere decir que hablaremos de los derechos laborales, los derechos sindicales y el derecho a la seguridad social. A continuación, y después de haber presentado las preguntas sobre estos grupos, hemos acordado con la delegación que suspenderemos la sesión durante unos 15 minutos para que así la delegación pueda organizar sus respuestas a las preguntas que se hayan hecho hasta ese momento. Y a las 12:30 aproximadamente vamos a interrumpir las respuestas que dé la delegación a las preguntas de los grupos 1 y 2 para que así los miembros del comité puedan hacer preguntas sobre los grupos 3 y 4 del pacto. Esto se hará antes del almuerzo para que así la delegación tenga tiempo de organizarse y preparar las respuestas a estos últimos grupos durante la pausa del almuerzo. Por lo general, lo que les digo a las delegaciones es que esto es un poco violar su derecho a la alimentación o su derecho a poder comer porque tienen que prepararse para la reunión de la tarde. Pero bueno, por lo menos les intentamos facilitar el trabajo de esta manera, intentamos facilitar el diálogo lo mejor que podemos. A las 3 de la tarde volveremos a empezar nuestra reunión y escucharemos a la delegación para que contesten a las preguntas que habrán hecho ya los miembros del comité. Y aunque agrupamos los dos primeros grupos y luego los otros dos en una ronda de preguntas, lo que le pedimos a la delegación es lo siguiente. Es decir, que tomen nota de las preguntas, pero que luego contesten grupo por grupo, para que así podamos tener un debate más organizado. Y sobre todo, al final de las respuestas de cada grupo, vamos a tener un pequeño momentito en el que vamos a hacer un seguimiento, con preguntas de seguimiento sobre ese grupo, y serán los miembros del comité quienes harán estas preguntas sobre las respuestas que ustedes hayan dado. Esta última ronda de preguntas y respuestas al final de cada grupo de preguntas hará que el diálogo sea más interactivo y más vivo. Y al final, cuando nos estemos acercando ya al final de la reunión, esta tarde, vamos a pedirle a la jefa de delegación que haga unas conclusiones finales ante el comité y luego el relator también presentará sus primeras impresiones sobre el diálogo. Esto es lo que hemos acordado con la delegación y evidentemente estamos en manos de la delegación para ajustar en lo que sea necesario nuestro trabajo del día de hoy, para que así este diálogo sea lo más efectivo y eficiente posible. Tras esta breve introducción, querría darles una cordial bienvenida a ustedes, a su excelencia y a los demás miembros de la delegación. Voy a pedirle a la distinguida jefa de delegación, la señora Victoria Marina Velázquez de Avilés, embajadora y representante permanente de El Salvador, que ante la UNOC aquí en Ginebra, a que haga uso de la palabra. Muy buenos días, ilustre señor presidente, honorables señoras y señoras miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, representantes de ONG, bienvenidas. En esta ocasión, a través de mi persona, el Estado de El Salvador presenta sus más elevadas muestras de respeto y consideración a este comité
y a los representantes de las organizaciones gubernamentales que nos acompañan. Me permito presentar a la delegación de El Salvador, que me honro en dirigir. Me acompaña la señora Ana Guadalupe Medina, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, la señora Paula Patricia Velázquez Centeno, fiscal general adjunta de la República de El Salvador, la señora Carla Vanessa Lemus de Vázquez, directora de Asuntos Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la señora Carmen Elena Castillo, ministra consejera de El Salvador ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra, y quien se dirige a ustedes, Victoria Marina Velázquez de Avilés, embajadora representante permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y organismos internacionales. Disculpar a los ministros que tenían en sus agendas el poder venir, pero la situación de traspaso de gobierno que se va a llevar en pocos días impidió que estos estuvieran presentes. Esta presentación que estoy haciendo es resultado del trabajo de un equipo interinstitucional coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por 38 instituciones nacionales. Aquí buscamos exponer ante este honorable comité los esfuerzos más recientes que se han realizado con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Deseo además señalar a la atención del comité que El Salvador se encuentra actualmente en un proceso de transición gubernamental luego de las elecciones del 9 de marzo recién pasado, en las que resultó ganadora la fórmula presidencial propuesta por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conformado por el profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Óscar Ortiz, quienes tomarán posesión de su cargo el 1 de junio próximo entrante. El Salvador desea manifestar al honorable comité que una de las dimensiones fundamentales impulsada por la presente administración es el respeto a los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Estado salvadoreño, que derivan de la Constitución de la República y de tratados internacionales y que han propiciado la incorporación y la aplicación progresiva del enfoque de derechos humanos y el principio de igualdad en las políticas públicas, tal como dice nuestra Constitución. Un claro ejemplo de ello es el reconocimiento de los derechos de las víctimas de las graves violaciones cometidas durante la guerra y la decisión de implementar medidas adecuadas de reparación. Esta obligación está estipulada en los acuerdos de paz y no había sido atendida sino no había sido atendida por los gobiernos anteriores, que habían adoptado una posición que negaba la historia y rechazaba la responsabilidad estatal en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese periodo. Además, se giró una invitación abierta para que los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos visitara el país, en específico los relatores especiales, reflejándose esta apertura en el hecho que entre el año 2009 a 2014 El Salvador ha recibido 6 relatores especiales en temas como violencia contra la mujer, derechos de la niñez, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Se ha iniciado además un proceso de consultas nacionales para basar en la suscripción y eventual ratificación de diversos tratados aún no suscritos por El Salvador, lo cual se ha concretizado en la ratificación en el año 2011 del protocolo facultativo del pacto, lo que permite que cualquier ciudadano asista a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o a los tribunales internacionales y denuncie la violación por parte del Estado salvadoreño de los derechos reconocidos en el pacto, y además les exija profundizando así la observancia de respeto a los derechos humanos.
Más recientemente se logró la ratificación del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. En este espíritu de velar por el respeto a los derechos humanos, sobre todo de los grupos que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, el Estado salvadoreño ha reconocido en su territorio la existencia de los pueblos indígenas y a través de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural ha creado el espacio de la instancia multisectorial donde participan las instituciones gubernamentales y las organizaciones y comunidades indígenas que desarrollan una agenda propia en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y el pleno disfrute de los derechos de esta población. Producto de esta instancia multisectorial, se finalizó en el pasado mes de abril la formulación de la política pública para pueblos indígenas y además se lanzó con el apoyo de la Secretaría de Cultura un diccionario de la lengua náhuatl pipil. De igual manera, el Estado salvadoreño desea informar al Honorable Comité que hasta el momento, de acuerdo al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, se han beneficiado con títulos de propiedad a 307 personas de 4 asociaciones de comunidades indígenas. Respecto a la ratificación del convenio 169, se informa que aunque no se ha ratificado, se están dando pasos importantes para ello. Tal es el caso de la reforma constitucional aprobada con fecha 25 de abril de 2012 por la Honorable Asamblea Legislativa, que incorporó un inciso al artículo 63 de la Constitución de la República que dice: El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Dicha reforma constitucional necesita la aprobación de la siguiente Asamblea Legislativa para que entre en vigencia. En cuanto al tema de la corrupción, el Estado salvadoreño ha implementado en todas las instituciones de la administración pública diferentes mecanismos para prevenir, combatir y minimizar sus efectos negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y en general en todos los derechos humanos a través de la implementación de la política de transparencia y rendición de cuentas que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo del año 2011, la creación de acceso a la información pública que mandata a todas las entidades públicas, la instalación de una oficina de información y respuesta, OIR, la nueva ley de ética gubernamental que fue aprobada mediante decreto legislativo en octubre de 2011 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, la creación del portal Gobierno Abierto, el periodo digital Transparencia Activa, en donde cualquier ciudadano puede encontrar información pública, y la consecuente creación de 3 instituciones vinculadas directamente al esfuerzo del combate de la corrupción, como son el Tribunal de Ética Gubernamental, que funciona desde el año 2006, la Subsecretaría de Transparencia, que funciona a partir del 2009, y el Instituto de Acceso a la Información, que fue creado en febrero de 2013. También se informa al Honorable Comité que desde el mes de febrero del año 2013 a la fecha se ha implementado la política de ahorro y austeridad del sector público 2013, que fue aprobada por la Presidencia de la República según Decreto Ejecutivo número 18, el cual se enmarca en el Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Social del país. En ese sentido, se adoptaron medidas para hacer más eficiente la asignación de recursos del Estado en los rubros de gasto corriente como remuneración y algunas prohibiciones en la adquisición de bienes y servicios. Esto ha permitido implementar acciones de austeridad fiscal sin afectar ninguno de los servicios que prestan las instituciones del Estado, incluyendo los programas sociales que se han desarrollado en beneficio de la población en mayores condiciones de vida, de vulnerabilidad.
sí tenemos que destacar que la crisis mundial indudablemente que ha afectado a todos los países del mundo que han decidido recortar justamente la inversión social y que esto en consecuencia tiende a afectar sobre todo a las mujeres, a las niñas y a los niños. En cuanto al derecho de la no discriminación y los resultados de la aplicación del Decreto Ejecutivo número 56 para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad, de género u orientación sexual, se informa que la Secretaría de Inclusión Social creó la Dirección de Diversidad Sexual y ha puesto a disposición de la población LGBTI la línea de asistencia y atención en diversidad sexual que funciona de manera gratuita con el número 131, donde se brinda asistencia legal y consejería psicológica ante casos de vulneración. Esta lista apoya y orienta la interposición de denuncias en las instancias competentes. Un interés que tiene el Estado ahorita es fortalecer la cultura de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social promueve la iniciativa de hacer contrataciones afirmativas de personas de la población LGBTI en instituciones del Estado en respuesta a una de las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil. Siempre hemos dicho como Estado salvadoreño que un motor de los cambios en nuestro país tiene mucho que ver con el comportamiento de las organizaciones sociales, de las ONG. Esto viene desde antes de la guerra. Además, con los cuerpos de seguridad se ha procedido a realizar capacitaciones al personal para dar seguimiento a sanciones de quienes incumplen el decreto y facilitar la construcción de procedimientos sensibles y respetuosos. Se reconoce igualmente el importante aporte del Tribunal Supremo Electoral sobre el derecho al voto de la comunidad LGBTI, que mediante instrucciones en el proceso de capacitación a la Junta Receptora de Votos, declaraciones en conferencia de prensa y a través de los comunicados publicados en los medios, oficializó el apoyo institucional a la comunidad LGBTI, confiriéndoles además el derecho a participar como observadores electorales en las pasadas elecciones de febrero y marzo de 2014, situación que nunca se había dado en nuestro país, porque generalmente estas personas han sido objeto de una discriminación muy marcada. Y ahora se les ha dado la oportunidad que participen en aquellas cosas que atañen a su propia realidad, al destino de este país. El voto en el exterior. En relación a las personas con discapacidad, es importante mencionar que el marco jurídico salvadoreño establece la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas sin distinción alguna en todos los niveles, así como la integración laboral en igualdad de condiciones, generando obligaciones tanto para el sector público como para el sector privado. En tal sentido, se ha establecido como obligación de ambos sectores la contratación de al menos una persona con discapacidad por cada 25 personas empleadas en una empresa o unidad de trabajo. Este es uno de los retos más grandes que tiene nuestro país, de sensibilizar y de capacitar a la población que trata con discapacitados. Son personas que tienen a veces más capacidad que nosotros, los que se dicen normales, y estas personas realmente necesitan del apoyo, pero como un derecho del Estado para propiciar toda, digamos, una infraestructura que les permita movilizarse, trabajar y competir en iguales condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo, a partir del año 2010, ha desarrollado la Política Nacional de Educación Inclusiva, que permite la incorporación de las personas con discapacidad. Los centros educativos públicos regulares para el año 2000 se registraron 16.553 estudiantes con diferentes tipos de incapacidad incluidas en el sistema educativo regular. También se ha incorporado en los centros escolares públicos el deporte inclusivo, que promueve la participación de niñas y niños con y sin discapacidad. En materia de participación política, se señalan las reformas al Código Electoral
que incorporó disposiciones para que las personas ciegas, mudas y sordas puedan ser postuladas como candidatas y optar a diferentes cargos dentro de los consejos municipales. Es otra forma de romper los mitos y la discriminación para estas personas. En cuanto al empoderamiento de la mujer y el reconocimiento de sus derechos, el gobierno de El Salvador, bajo la administración del presidente Mauricio Funes, creó el programa Ciudad Mujer, que es un modelo de atención especializado donde confluyen diferentes instituciones que facilitan la accesibilidad de las mujeres a los diferentes servicios y donde se promueve de manera integral la garantía de los derechos de las mismas. Actualmente están funcionando 5 sedes en diferentes zonas del país y es un proyecto construido y liderado desde la Secretaría de Inclusión Social. Al 5 de mayo de 2014 se habían atendido 449.285 mujeres, prestándoles 1.130.350 servicios, ya que cada mujer puede hacer uso de todos los servicios que se prestan en las instalaciones del programa en una misma visita. Otro avance importante es la entrada a la vigencia de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, LEIV, la cual establece que la violencia contra las mujeres es cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Reconoce los tipos de violencia económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual y simbólica, y los diferentes ámbitos en que ésta ocurre: violencia comunitaria, violencia institucional, violencia laboral. Para su control se ha estandarizado el procedimiento de inspección a nivel nacional que permite la verificación de programas de gestión de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, que ha permitido la formulación de programas preventivos y de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales, así como la implementación de planes de trabajo en las instituciones del Estado. Y es en esta ley donde por primera vez se regula el acoso sexual y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Yo creo que esta ley es la que tiene esa novedad y creo que los resultados no se van a dejar esperar, porque hoy por hoy las mujeres en todas partes del trabajo en el mundo son sujetas de acoso sexual y de acoso laboral. Esta ley, junto con la Ley de la Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, constituyen el nuevo marco jurídico nacional para la igualdad, que junto a instrumentos importantes como la Política Nacional de la Mujer, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas y la Política Nacional para una vida libre de violencia para las mujeres, desarrollan de manera global y coordinada los lineamientos de la política gubernamental y la estrategia general en materia de igualdad y combate a la discriminación. En materia de participación ciudadana y política se destacan las siguientes acciones: la ley de partidos políticos, la reforma al Código Electoral, la primera el 14 de febrero de 2013, aunado a ello, como parte del fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, el ISDEMU implementó la estrategia de los consejos consultivos y de Contraloría Social, que son articulaciones que están orientadas a la participación ciudadana de las mujeres desde su condición y posición para incidir y proponer en la toma de decisiones para la exigencia y el cumplimiento de sus derechos. Se han formado hasta la fecha 14 consejos consultivos a nivel departamental con la participación de 487 mujeres y hay 227 consejos consultivos a nivel municipal. El 86.64% de los municipios del país, con la participación de 3.975 mujeres líderes, representantes de diferentes cantones, comunidades y caseríos que conforman el municipio. En cuanto al derecho al trabajo, el Estado destaca la creación de normas jurídicas que regulan
el trabajo doméstico como la política nacional de las mujeres que contemple ejercer una tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres, con énfasis en las ramas de trabajo doméstico y maquila. A su vez, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas plantea la adopción de instrumentos internacionales que reconocen y garantizan el trabajo decente para las personas trabajadoras, en particular las trabajadoras domésticas. Yo creo que la deuda que se tiene con las mujeres que trabajan en el servicio doméstico se podría ver aminorada de alguna manera con la suscripción del convenio 189 de la OIT, y yo creo que es algo por lo que se debe de trabajar en el Estado de El Salvador. El ISDEMU ha participado en espacios de coordinación interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil para aportar propuestas de reformas al Código de Trabajo para favorecer a las trabajadoras del hogar y posicionar la aprobación de este convenio que se refiere al trabajo doméstico. Especial atención merece la creación del régimen especial de salud y maternidad para los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, aprobado el 31 de mayo de 2010, con las características siguientes. El régimen es voluntario, la tasa de cotización es del 10.5% sobre el salario mínimo del sector servicios, el empleador el 7.5% y 3% el trabajador, igual que los trabajadores del régimen general. El régimen otorga los servicios de salud que los trabajadores requieren en igualdad de condiciones con las otras categorías de trabajadores. Sin embargo, solo reconoce el pago de subsidios por incapacidad temporal en caso de maternidad. Al mes de diciembre de 2013 se han inscrito cerca de 2.555 mujeres trabajadoras, 17% de la meta prevista a esa fecha, de los cuales cerca de 91% son mujeres y el 9% hombres. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el apoyo de la OIT y la Secretaría Técnica de la Presidencia, han realizado una serie de estudios tendientes a lograr una mejora sustantiva en la inscripción, y entre las reformas propuestas se destacan convertir el régimen en obligatorio y eliminar la condición de especial, convirtiéndolo en parte del régimen general. Creo que la debilidad, efectivamente, como decimos, es que sea voluntario. En relación al derecho a la seguridad social, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres recoge el deseo y el compromiso del Estado de realizar a través de las instancias competentes la promoción en los organismos comunitarios y en los gobiernos locales de medidas especiales, prestaciones de servicios de atención integral a las personas adultas mayores que garanticen su seguridad social y el desarrollo de sus capacidades vocacionales, creativas, asociativas y educativas. La ley sostiene que el Estado garantizará el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en las leyes laborales y de seguridad social relativas a la protección de las mujeres trabajadoras en los sectores informales de la economía y desarrollará disposiciones que permitan el acceso a prestaciones de seguridad social a las trabajadoras en los sectores informales, impulsando la universalidad del sistema de protección social independientemente del trabajo ejercido por las mismas. Promoverá la igualdad en el acceso a la seguridad y previsión social entre mujeres y hombres, basado en el enfoque de derechos humanos, tomando en consideración el ciclo de vida de las personas, enfocados primordialmente en poblaciones específicas que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En consonancia con lo anterior, con la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Desarrollo y Protección Social, el pasado mes de abril el Estado ha dado un paso fundamental en el enfoque de derechos, ya que dicha ley se orienta al desarrollo, la protección, la inclusión de las grandes mayorías de la población salvadoreña. La finalidad de la ley es establecer las políticas, planes, programas, así como crear el sistema necesario para proteger, promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, siendo el Estado garante de sus derechos con igualdad
y equidad y reconocimiento de la diversidad y desde el enfoque y la perspectiva de los derechos humanos integrales. La ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, que contará con un subsistema de protección social universal que a su vez continuará con el desarrollo de los programas, comunidades solidarias, urbanas y rurales, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares, alimentación y salud escolar, vaso de leche, programa de apoyo temporal al ingreso PATI, Ciudad Mujer, Nuestros Mayores Derechos, pensión básica universal, programa de agricultura familiar, acceso universal a la salud integral, pública y gratuita, acceso y mejoramiento de vivienda, infraestructura social básica y atención integral a la primera infancia. Actualmente, dentro del Sistema de Protección Social Universal, el programa de comunidades solidarias y el programa de apoyo temporal PATI ha beneficiado a 50.700 participantes, de los cuales 37.000 son mujeres, el 73%. También se implementa la pensión básica a las personas adultas mayor, que en el periodo de abril 2011 a abril 2012 benefició a 95.411 personas, de las cuales 49.041 son mujeres. Equivale esto al 51%. Asimismo, en el marco de la reforma de salud al Ministerio de Salud, cuenta con el Programa Nacional de ITS VIH-Sida, que desarrolla el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2011-2015, donde se garantiza la prueba de VIH y que las personas con VIH-Sida reciban una atención integral de forma gratuita en todos los centros asistenciales, así como está garantizado el acceso a la terapia antirretroviral y las determinaciones de carga viral ICD y de cualquier otra prueba de laboratorio que sea necesario para determinar su estado de salud. Dentro de los proyectos de acción directa para la eliminación del trabajo infantil, se encuentra en desarrollo el proyecto de erradicación del trabajo infantil en El Salvador a través del empoderamiento económico y la inclusión social, el cual tiene como objetivo mejorar y fortalecer los medios de vida de los hogares y promover el aumento de sus ingresos. Los beneficiarios del proyecto son 65.000 hogares de niños y trabajadores adolescentes en trabajo infantil peligroso, mujeres y jóvenes empresarios. El Estado de El Salvador tiene la visión de hacer el esfuerzo de incluir el trabajo decente para los adultos, para que estos no tengan nunca que recurrir a la mano de obra de sus hijos para poder subsistir como familia. Y estos trabajos se están haciendo, repito, con la ayuda, por supuesto, de la OIT. Dentro del proyecto de acción directa para la eliminación, en referencia al tema de la trata de personas, el Estado informa al Honorable Comité que en el año 2012 se estableció el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, conformado por titulares de la Secretaría de Inclusión Social, Fiscalía General de la República, Política Nacional Civil, Policía Nacional Civil, Unidad Técnica Ejecutiva, Ministerio de Relaciones Exteriores, CONNA, ISNA, así como con organismos internacionales como Organización Internacional de las Migraciones, Save the Children, con el objeto de brindar un abordaje integral del delito de trata de personas, elevando el nivel y el grado de compromiso del Estado salvadoreño para la persecución, combate y prevención de este delito y la atención y restitución de las víctimas. Así, dentro de las acciones para prevenir este delito, se ha aprobado la Política Nacional contra la Trata de Personas, que oriente el diseño y ejecución de las políticas públicas que garanticen el abordaje del delito, orienta la actuación de las instituciones responsables de su ejecución, establece la formulación y ejecución de un plan nacional y la promoción de una propuesta de ley integral contra la trata de personas, así como otras reformas y armonizaciones legales pertinentes y necesarias para su ejecución. El Salvador a la fecha es parte activa de la coalición regional contra la trata de personas integrada por los estados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, Panamá. En este también el Estado salvadoreño está haciendo un trabajo muy fuerte
con el tema migratorio, porque muchas circunstancias de la trata de personas tienen que ver con la migración de nuestros compatriotas hacia otros países del mundo. Señoras y señores miembros del comité, los resultados de la política social y el efecto redistributivo de las reformas en el sistema tributario han contribuido a la reducción de la pobreza para el año 2011. El porcentaje de hogares en situación de pobreza fue de 40.55%, mientras que en el 2012 fue de 34.5%. Esto representa una caída de 6 puntos porcentuales en un año y se convierte en una cifra histórica si se toma en cuenta que en este periodo presidencial se han enfrentado varias crisis mundiales y varios desastres naturales de gran envergadura. Es destacable además que en términos absolutos la cantidad de personas en situación de pobreza de ingresos se redujo en casi 300.000 personas con respecto al año 2008. La evolución de la pobreza extrema y la relativa muestra la misma tendencia a la disminución, lo cual constituye una buena noticia, sobre todo en el caso de la pobreza extrema, ya que las personas que la padecen son las que presentan mayores niveles de vulnerabilidad ante los cambios de precio de los productos que componen la canasta alimentaria. Se destaca igualmente el acceso a la vivienda como un factor importante para mejorar las condiciones de vida de la población de escasos recursos económicos, donde instituciones como el Fondo Social para la Vivienda, desde su rol de financiador de créditos hipotecarios a largo plazo, ha participado activamente junto con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Bandesal y Fonavipo a través del programa Casa para Todos, que comprende la línea de crédito de vivienda nueva, vivienda usada, reparación, ampliación o mejoras de viviendas por monto de $31.000, dirigidos preferentemente a trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos. Además cuenta con el programa Aporte y Crédito, el cual se ha facilitado el acceso a oportunidades crediticias para trabajadores del sector de ingresos variables, quienes usualmente no son sujetos de crédito en el sistema bancario. Otro esfuerzo importante que realiza el Estado es la reforma de salud a través del modelo de redes integrales e integradas, a fin de llevar salud integral de alta calidad con todos sus servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación accesible a toda la población salvadoreña. Este marco se relaciona directamente con las personas, familias y comunidades en un espacio geopoblacional previamente definido, garantizando el continuo de la atención con la articulación de primer nivel de atención, cuya puerta de entrada son los equipos comunitarios de salud familiar con los hospitales de su territorio, garantizando una atención de calidad que continúa basada en la gratuidad, la equidad, la transparencia y la participación social. Para hacer sostenible este proceso, el Ministerio de Salud ha contado con un presupuesto total que ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 371.4 millones en 2007 a 625.5 millones en 2013, lo que significa un incremento del 68.4%, siendo el Fondo General la principal fuente de financiamiento, con una tendencia a crecimiento mayormente a partir del año 2011, llegando a representar para 2013 el 89% del presupuesto total de este ministerio. El monto presupuestado proveniente de préstamos externos, si bien constituye la segunda fuente de financiamiento, estos han ido disminuyendo de tal forma que para el año 2013 únicamente representaron el 7% del total del presupuesto anunciado. Dentro de esta reforma, la atención en salud materna se ha fortalecido, pues se han eliminado las barreras económicas, ya que los servicios son gratuitos, así como las barreras geográficas, que se han acercado los servicios de salud a los lugares de difícil acceso a través de los ecofamiliares, y se está impulsando estrategias para apoyar el parto institucional con el fortalecimiento de la maternidad en los hospitales como médicos especialistas 24 horas,
con la implementación de la casa de espera materna y otras estrategias como la mujer, individuo, familia y comunidad, que fortalece el trabajo comunitario. En educación también se ha avanzado bastante. Tenemos programas como Vamos a la Escuela, el impulso de programas orientados a garantizar la permanencia de los alumnos en los centros educativos, programas de apoyo formativo considerando especialmente a niñas y adolescentes que por embarazo han interrumpido su proceso educativo, así como niñas y niños adolescentes que por discapacidad, vulnerabilidad social y territorial se les dificulta accesar, permanecer y finalizar sus estudios. Los avances, aunque todavía en progreso, son notables si se considera el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de un gobierno con enfoque diferente para abordar los problemas nacionales. El gobierno de El Salvador no ha renunciado ni un solo instante a impulsar un proceso de cambio estructural e institucional que permite en el mediano plazo la construcción de una sociedad más democrática, más justa y de una economía más productiva, eficiente, competitiva y equitativa. Este próximo periodo presidencial, que se iniciará en junio, servirá para consolidar los cambios que ya se han realizado, profundizar y completar aquellos que aún están en desarrollo e iniciar algunos que hasta ahora no han sido posible concretizar. Estamos conscientes que una administración transparente, responsable, abierta y participativa que responda a las necesidades y aspiraciones de la población es la base de una buena gestión pública y condición indispensable para la plena efectividad de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Estamos sensibles a entender que la corrupción afecta el disfrute y protección de estos derechos, en tanto que socava la institucionalidad y erosiona la confianza pública en la administración, ya que limita la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en relación a los derechos humanos. Al agradecer a este honorable comité su atención, deseo concluir expresando la apertura y disposición del Estado salvadoreño para entablar un diálogo franco con este honorable comité y nuestros intereses de que las observaciones y recomendaciones que resulten de este diálogo puedan convertirse en una herramienta y una guía para que El Salvador pueda avanzar en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto, para que mi país siga siendo un país de esperanza, un país de lucha y un país de futuro, donde las mujeres, los jóvenes de veras se sientan realizados y no tengan que buscar otros países para poder buscar mejores condiciones de vida. El cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con estos temas y El Salvador está empeñado realmente, y con la ayuda de todos ustedes, sociedad civil que está presente aquí, El Salvador puede seguir adelante porque hoy tiene una voluntad política férrea de que los cambios se van a dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much for... Muchísimas gracias, Excelencia, por esta presentación tan exhaustiva. En efecto, nos ha facilitado información muy enriquecedora para nuestro debate y ha abarcado toda una serie de temas y elementos nuevos. A continuación, le daré la palabra al relator, el señor Mancisidor, para que haga sus comentarios iniciales. Gracias, señor presidente. Aunque ya lo hemos hecho fuera de manera informal, quiero ahora en público dar la más cordial bienvenida a la distinguida delegación del Salvador. El comité considerará a lo largo del día de hoy los informes combinados tercero, cuarto y quinto. Una primera consideración que podríamos hacer es que esto no es lo ideal. Lo ideal es poder examinar a tiempo cada uno de los informes, porque eso muestra también el interés del Estado por los procedimientos
de este comité y por el pacto del que trae causa. Deseemos, pues, que a partir de ahora podamos fielmente, periódicamente, ir examinando cada uno de los informes a su debido tiempo. Vamos a tener a lo largo del día de hoy, o estamos teniendo, un diálogo que la jefa de la distinguida delegación ha llamado franco, que nosotros añadimos que queremos que sea constructivo y que sea útil. Útil para este comité, para el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones, útil, por supuesto, para la delegación y para el gobierno salvadoreño, para el desarrollo de sus políticas y el cumplimiento de sus compromisos internacionales, pero sobre todo útil para el disfrute real de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población salvadoreña. Por ese motivo no podemos sino alegrarnos de algunos de las cifras, de los datos ciertamente positivos que ha adelantado la jefa de la delegación en su presentación verbal sobre la mejora de la pobreza en el país y sobre la mejora en el disfrute de algunos derechos económicos, sociales y culturales en el país. También nos ha llamado la atención sobre el momento económico en el que se vive, la necesidad de equilibrar las políticas de austeridad necesarias con una sensibilidad para los programas sociales, para las políticas sociales, para los derechos económicos, sociales y culturales que se afirma el Estado tiene y cumple. Me ha gustado también que se haya indicado la necesidad de que esto vaya acompañado con políticas fiscales que sean sociales, que sean progresistas y que sean responsables, porque es la tercera pieza de este puzzle entre la austeridad, las políticas sociales y también las políticas fiscales que efectivamente sean redistributivas. Uno de los primeros temas que quería que la distinguida delegación hiciera el favor de explicarnos, porque nosotros no hemos recibido información al respecto por escrito, es cuando en el texto recién presentado se nos habla del efecto redistributivo que han tenido las reformas en el sistema tributario, que al parecer han contribuido a la reducción de la pobreza. Quisiera más información sobre a qué reformas se refiere y qué efectos está teniendo. Estamos sin duda ante un Estado que podemos considerar amigo de nuestro pacto y de nuestro comité por varias razones. Una, en la presentación de la jefa de delegación ha quedado clara la preocupación por el enfoque de derechos económicos, sociales y culturales en las distintas políticas que el Estado lleva a cabo. Y creo que es muy destacable también que El Salvador es, como es bien sabido, parte de nuestro protocolo facultativo. Y si la memoria no me falla, es el primer Estado que se presenta ante este comité como parte del protocolo desde que este protocolo entró en vigor hace justo un año. Creo que esa es una muestra también del interés del país por nuestro pacto, por nuestro comité y por el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales que hay que reconocer formal y públicamente. La respuesta a la lista de cuestiones que el Estado ha entregado, sin embargo, quiero decir que no ha hecho honor a esa condición de Estado amigo de nuestro comité, puesto que se ha entregado con muy poca antelación. Creo que han sido 10 días, me puedo equivocar, día más, día menos, pero en torno a los 10 días, en una sola versión lingüística, lo cual ha impedido que un documento tan interesante como este sea bien trabajado por todos los miembros del comité para permitir un diálogo que efectivamente, como todos deseamos, pues sea franco y sea constructiva. La presentación de las respuestas con mayor antelación
La presentación de las respuestas con mayor antelación facilita el trabajo de todos los miembros. Incluso estas respuestas aportadas por el Estado son muy heterogéneas frente a respuestas que ciertamente son muy satisfactorias, de una calidad notabilísima, donde se ve que ha habido un gran esfuerzo por hacer un gran trabajo. Hay algunas otras cuestiones que incluso no se responden y otras que se responden de forma insatisfactoria. Me gustaría entrar ahora al capítulo de cuestiones generales y empezar también a hacer algunas preguntas. Si bien con el visto bueno de nuestro presidente, yo me reservaré en cada clúster tomar la palabra en último lugar para completar las preguntas que no se hayan hecho o subrayar los temas que considere más interesantes de entre los que hagan mis colegas miembros del comité. Una de las primeras cuestiones que quería tratar se refiere a la posición de nuestro pacto, de nuestra convención en el sistema jurídico salvadoreño, y especialmente el conocimiento y el uso que en el sistema judicial se hace de este pacto. En su lista de respuestas hay abundante y, permítanme decirlo, positiva información sobre esta cuestión, en la medida en que citan un número importante de sentencias en las cuales nuestro pacto ha sido citado como uno de los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, quisiera aclaración más desarrollada sobre la aplicabilidad directa de nuestro pacto en su sistema. ¿Es directamente aplicable o no lo es? Al parecer, según nos llega información, habría una reciente sentencia de febrero del 2013 de la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia salvadoreño, en el que se abrirían puertas o oportunidades para una aplicación directa de nuestro pacto, pero no quiero ser yo quien haga la interpretación de esta cuestión, sino que les rogaría a ustedes que nos interpretaran cómo podemos entender la innovación presentada en esta decisión. También con respecto a estas cuestiones y relativo a nuestro protocolo, me ha llamado la atención que la jefa de la delegación literalmente nos ha dicho que tras la ratificación del protocolo facultativo del pacto se permite que cualquier ciudadano asista a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o a los órganos internacionales como es este comité. La segunda parte, la función que le corresponde a este comité, lógicamente la conocemos mejor, es nuestra obligación. No conocemos tanto este primer paso o esta primera parte de la frase en que abren la posibilidad de abren esta puerta a las posibilidades que la ratificación del protocolo, la entrada en vigor del protocolo, permiten ante la propia Procuraduría de la Defensa. Yo, si les parece bien, agradecería información al respecto para entender. La Procuraduría goza del estatus A reconocido por los principios de París. Sin embargo, en el último procedimiento de acreditación, el subcomité de acreditación, si bien ha renovado el estatus A, ha presentado tres cuestiones de preocupación: la ausencia de recursos, la brevedad del mandato y cierta falta de transparencia y de participación pública en el proceso de selección del procurador. Quisiera conocer su opinión sobre estas tres observaciones que ha tenido la subcomisión.
si les parecen adecuadas, si les parecen justas, y en ese caso si el Estado se está planteando alguna modificación al respecto para que en el próximo procedimiento de acreditación podamos haber superado estas tres dificultades o reticencias. Efectivamente, como la distinguida jefa de delegación nos ha adelantado, estamos en un momento en El Salvador donde se están avanzando importantes reformas constitucionales que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, con los derechos protegidos por nuestro pacto. De especial significancia, de especial significado son los relativos al derecho a la alimentación, al derecho al agua y al reconocimiento de los pueblos indígenas. Al parecer, estas tres reformas habrían sido aprobadas por el legislativo saliente y deberían ser ratificadas por el legislativo entrante. Ese es nuestro entendimiento. Por favor, confírmenos que es así y en ese caso su previsión de cuándo van a ser ratificadas. Con respecto a la modificación constitucional para reconocer a los pueblos indígenas, nos llama la atención que, tal como nos han hecho saber en la presentación inicial, la formulación reconoce a los pueblos indígenas y obliga a adoptar políticas al fin de mantener, desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Tal vez echamos de menos en esta formulación alguna consideración al territorio, en relación a la tierra. Al parecer el Estado salvadoreño reconocería algunas fórmulas, pocas fórmulas de propiedad de la tierra, la privada, la cooperativa, pero no la propiedad colectiva de los pueblos indígenas a su territorio con las características bueno, pues que la relación de los pueblos indígenas con su territorio ameritaría. ¿Va a suponer este cambio constitucional algún cambio también en relación a la propiedad de la tierra o al reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra por los pueblos indígenas? En la presentación inicial se ha hablado sobre la importancia de la transparencia y el perjuicio que la corrupción genera en la confianza ante lo público y en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos conocido multitud de iniciativas del Estado en pro de la transparencia y en la lucha contra la corrupción, que no dudamos que tengan la mejor de las intenciones. Sin embargo, en la respuesta a la lista de cuestiones se nos informa, después de una información muy exhaustiva que se agradece sobre estas políticas, de que solo ha habido 2 casos de persecución y condena por corrupción. Quería aclaración. Estos 2 casos, ¿a qué periodo se refiere? Que ha habido solo 2 casos. Porque bueno, eso nos permite tener una visión más completa de si, además de instrumentos legales y más o menos medios para la lucha contra la corrupción, también hay una apuesta política que puede dar resultados concretos, como es la persecución y la condena de las personas que hayan cometido estos delitos de corrupción. Y la información de que solo haya habido 2, no sabemos en cuánto tiempo, pues parece ciertamente un poco escasa. La situación de la violencia social en el país es grave, como ya se ha reconocido, y la relación entre la violencia social y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de toda la población y especialmente de la juventud es grave. De eso hablaremos en otros momentos. Yo quisiera ir terminando esta presentación inicial celebrando o llamando o simplemente reconociendo
Creo que es la primera ocasión, al menos estando yo como miembro del comité, en que hay una delegación íntegramente compuesta por mujeres. He tenido más experiencias de delegaciones compuestas íntegramente por hombres, eso es más frecuente, pero íntegramente por mujeres no. Y eso puede tener dos significados: uno, hacernos ver la potencia de la posición de la mujer en El Salvador de hoy y en el de mañana, y también darnos esperanza de que en este diálogo vamos a tener que tratar problemas ciertos y graves sobre la situación de la mujer en El Salvador, y estamos seguros de que con ustedes tendremos una delegación sensible y abierta y constructiva para tratar estos temas. Con lo cual, yo cierro mi presentación general y devuelvo la palabra a la presidencia. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Mancisidor. Hemos tenido unas introducciones muy largas, y lo digo porque por lo general estas declaraciones iniciales son mucho más breves. Y lo digo porque ahora realmente tenemos una buena presión respecto al tiempo. Hay preguntas, hay muchos oradores que quieren intervenir, así que les voy a pedir a los colegas que sean realmente concisos. Lo mismo se va a aplicar, y le voy a pedir a la delegación, cuando organicen sus respuestas, pues también contesten de manera bien sucinta, porque nos estamos quedando realmente sin tiempo y eso podría poner las cosas difíciles de cara a que podamos terminar nuestro trabajo a tiempo. Voy a pedirle al señor Tirado Mejía que haga uso de la palabra, y el siguiente orador, después del señor Tirado Mejía, sobre el grupo 1, va a ser el señor Ribeiro Leao. Señor Tirado Mejía, adelante. Ante todo, quiero dar la bienvenida a la distinguida delegación de El Salvador. Voy a tratar de ser breve para complacer el llamamiento del presidente, que es muy atinado porque el tiempo está corriendo, y por eso me voy a abstener de formular unas pocas preguntas y dejo a mis colegas el resto, máxime que el relator abarcó muchas de las preguntas que yo ya iba a hacer. Para mí, pues es muy grato, digamos, pues tomar la palabra y dar la bienvenida a la delegación de El Salvador, país que conozco relativamente bien. Sobre todo me tocó conocerlo en una época cuando había la guerra en El Salvador, que fue tan violenta y tan difícil, y es muy placentero saber que es un país que tiene democracia, que tiene rotación, tiene cambios de gobierno, y esa es una cuestión de tipo positivo. Por supuesto tiene problemas, y algunos de ellos son los que vamos a presentar aquí en el día de hoy. En primer lugar, quisiera, aunque ya se mencionó muy brevemente, volver sobre el problema de la población indígena. Y voy a hacer, mi método será, digamos, de seguimiento a las observaciones finales que este comité hizo al gobierno, al Estado de El Salvador, en el año del 2006, época desde la cual no teníamos el gusto de tener la representación acá en el comité. En ese momento se planteaba uno de los problemas, es que realmente todavía no se sabe cuál es la población indígena en El Salvador. Nuestro comité, en sus recomendaciones o en sus observaciones, anotaba que le preocupaba, en particular desde 1930 el Estado parte no haya realizado un censo de las poblaciones indígenas. Mirando otros documentos vi que en el Comité sobre la Discriminación el Estado de El Salvador dijo que para el año 2012 iba a celebrar un censo de población indígena. Hasta el momento creo que no se ha celebrado, y pues para poder empezar a solucionar los problemas, pues realmente hay que saber cuantificar el problema o la situación, partiendo de saber cuánto es la población indígena y qué se considera indígena. Por supuesto, hay avances en el país, es el reconocimiento de los pueblos indígenas en la legislación,
una legislación que no me queda claro todavía si ya está aprobada o está en vía de aprobación. Si lo segundo, pues solicitaríamos al Estado que lo más pronto posible hiciera práctica esa legislación. Segundo lugar, quiero hacer alusión a algo que se mencionó, pero muy de pasada, y me llamó la atención. La presidenta de la delegación habló del problema de los migrantes y lo refirió al problema de la trata de personas. Yo creo que este es un asunto que se debe tratar en el caso de El Salvador porque tiene una dimensión muy grande. Se dice que la tercera parte de la población del país está fuera en calidad de migrante. Y esto tiene pues efectos no solamente económicos, un país cuando las reservas de los migrantes es parte sustancial de las entradas de divisas al país, pero es que tiene muchos efectos en el campo de los derechos económicos, sociales, culturales, con relación a la familia, con relación a los niños, con relación a todo eso. Y yo quisiera una manifestación más clara y más cuantificada, cuáles son los efectos y sobre todo qué políticas tiene el Estado, primero, para que en ausencia de los padres o las madres que se van al exterior, qué pasa con las familias que quedan, y cuál es la protección también que el Estado le da a esos migrantes en el exterior que están fundamentalmente en los Estados Unidos. En tercer lugar, ya lo mencionó el relator, yo creo que habría que mirar también otro problema que apenas tangencialmente se ha mencionado, y es el de la violencia. En Centroamérica es uno de los sitios más violentos del mundo, desafortunadamente en este momento. Muchas de esas violencias están ligadas y esto afecta fundamentalmente, ya lo dijo nuestro relator, no solamente a la niñez, sino es decir, muchos campos que protege nuestra convención realmente tienen que ver en su disminución si hay una violencia fuerte en el país. Se mencionó lo del protocolo facultativo, cuestión muy positiva. El Salvador fue, si no estoy mal, el segundo país latinoamericano y tal vez el segundo que aprobó el protocolo. Me llama la atención, y no es asunto del gobierno, pues sería más como un llamamiento a la sociedad civil y a las ONGs. Está el protocolo, estamos esperando que vengan casos, porque se supondría que en el país debe haber algunos casos para que este comité los tenga en cuenta. Y por último, algo que está en unas preocupaciones en las observaciones finales de este comité, y es relacionado con los tratados de libre comercio. El comité decía en el año 2006 que le preocupaban los efectos negativos derivados de la implementación del Tratado de Libre Comercio, etcétera, con los Estados Unidos. Por supuesto, el Estado es soberano para hacer los tratados que quiera. Nosotros no tenemos aquí una posición ideológica sobre el asunto, pero sí debemos velar, ese es nuestro mandato, porque esos acuerdos internacionales en el campo económico se hagan protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales, y que en las negociaciones que se haga sobre esos acuerdos internacionales siempre se tengan en cuenta estos. Yo quisiera una explicación al respecto por parte del gobierno o de la delegación de El Salvador. Y repito, me abstengo de otras preguntas, pero estos son, digamos, seguimientos, porque estas preocupaciones no son nuevas, sino que ya las habíamos expresado desde hace unos años. Gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ahora voy a verle al señor Ribeiro Leao que haga uso de la palabra, después la señora Xi. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, quisiera dar un saludo cordial a la distinguida delegación del Estado salvadoreño, felicitarles por haber ratificado el protocolo facultativo, hecho que por sí solo comprueba la real dimensión del compromiso del Estado parte para con la afirmación de los DESC entre sus ciudadanos. Me complace leer en el párrafo 12 de sus informes combinados que El Salvador reconoce que en su territorio conviven varias culturas. En consecuencia, me gustaría hacer
hincapié en la real aplicación de los artículos del pacto en su ordenamiento jurídico interno. ¿Podría un salvadoreño, con base únicamente en el pacto, invocar un derecho suyo y obtener éxito en su demanda ante los tribunales internos? Y fue más allá, a la luz de todos los instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. ¿Podría un no salvadoreño, un extranjero, con base únicamente en el pacto, invocar un derecho suyo y obtener éxito en su demanda ante los tribunales internos? Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchas gracias. Y ahora voy a pedirle a la señora Shin que haga uso de la palabra. Después tendrá la palabra el señor Marchán Romero. Gracias, señor presidente, y buenos días a la delegación de El Salvador. Mi pregunta de carácter general tiene que ver con la participación de la sociedad civil, sobre todo las ONGs de derechos humanos, en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Me alegra saber que la jefa de delegación nos haya mencionado que uno de los motores del cambio en Salvador es la sociedad civil. Por tanto, mi pregunta es para saber si ha habido algún tipo de participación en la redacción del informe, en la preparación del informe para este comité, porque las ONGs tienen derecho a participar en este sistema. Querría saber si hay alguna participación sistemática de la sociedad civil en la elaboración de políticas y en su aplicación y evaluación. También me gustaría saber si han consultado con las personas de la comunidad LGBTI para la elaboración de estas políticas, pero también querría saber en general cuál es la participación de la sociedad civil en la elaboración, la aplicación y la evaluación de políticas y también en la redacción del informe, como les decía. Otra pregunta sobre las personas con discapacidad. Creo que han conseguido muchísimas cosas al haber ratificado la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Creo que están avanzando por el camino correcto para tener de una educación por separado a una educación inclusiva, trabajando en el dar empleo a una persona con discapacidad por cada 25 empleados también. Mi pregunta tiene que ver con la definición de las personas con discapacidad, porque no incluye un alojamiento razonable. Esto me parece que es muy importante para El Salvador. Y creo que tiene que ver con el hecho de pasar de una sociedad en la que haya aislamiento a una sociedad integradora. Me gustaría si ese ajuste razonable pues se aplica, saber cómo se aplica más que nada a las personas con discapacidad. En cuanto a igualdad de género, me alegra ver que tengan ahora esta ley para la eliminación de la discriminación contra la mujer o la violencia contra la mujer. Me parece que es un gran paso adelante para las mujeres en El Salvador. Y mi pregunta tiene que ver con estos 3 o 4 años que ustedes han tenido ya en vigor esta ley tan importante. Querría saber cuál ha sido la repercusión que ha tenido. ¿Ha habido una reducción en la cantidad de violencia porque ha disminuido la cantidad? Bueno, hay muchas mujeres que están muriendo a manos de violencia por parte de los hombres, etcétera. Y querría saber cuál es la evaluación que hacen ustedes después de 3 o 4 años de aplicación de esta ley y cuáles son los desafíos que todavía existen en su aplicación. Y respecto al hecho de conseguir una sociedad igualitaria para hombres y mujeres, querría saber qué dificultades tienen todavía y qué repercusión ha tenido en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Shin. Ahora tiene la palabra el señor Marchán Romero y después será el señor Atangana quien intervenga. Señor Marchán Romero. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve porque, como usted, estoy también preocupado por el uso del tiempo. Deseo, sin embargo, dar una muy cordial bienvenida a la distinguida delegación de El Salvador, un país que
tengo la suerte de conocer. Recientemente estuve ahí, pude constatar su vibrante democracia y su desarrollo macroeconómico realmente impresionante. Gracias por las informaciones escritas. Como hispanohablante he podido beneficiarme de las amplias respuestas que ha dado al cuestionario del comité. Tanto el relator de nuestro comité como el señor Tirado Mejía han abordado el tema de los pueblos indígenas. No voy a repetir esta preocupación, pero sí la voy a hacer en conexión con el artículo 15 cuando tratemos ese clúster. A este momento quisiera referirme a un tema que es importante, que es relevante en la sociedad salvadoreña y que no ha sido abordado en el informe, pero que debemos tenerlo en cuenta. Es el tema de la violencia social, delincuencial, que se lleva a cabo mediante la actuación de las maras o pandillas, que tienen un efecto negativo, un impacto muy negativo en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que afecta a muchísima gente este tipo de violencia. Estamos hablando de una violencia que es perpetrada por, de acuerdo con los últimos datos que he leído, por 60.000 personas que ejercen esta violencia y que están divididos en dos grandes pandillas, las Salvatrucha y el Barrio 18. Conozco que el gobierno del presidente Funes hizo esfuerzos notables para conseguir una tregua, como consecuencia de lo cual la criminalidad bajó sensiblemente en el país. Ahora bien, este tema preocupó también cuando se presentó El Salvador al informe periódico Universal, y varios países expresaron su preocupación, porque yo creo que es un tema relevante, dada la magnitud del conflicto social que esto genera. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha hecho últimamente el gobierno salvadoreño para hacer frente a esta situación? ¿Ha sido suficiente la tregua que se ha conseguido? ¿Está todavía vigente esa tregua entre las pandillas? ¿Ha previsto hacer también una reforma del sistema carcelario, del sistema judicial, que pueda contribuir a coadyuvar a una solución permanente a este conflicto que ya ocupa durante muchos años a la sociedad salvadoreña? Esa sería mi pregunta concreta. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Marchán Romero. A continuación tiene la palabra el señor Atangana, a quien seguirá el señor Sadi. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera dar una cordial bienvenida a la delegación del Estado Parte, compuesta, tal como ya se ha dicho, por un grupo de damas de altísimo nivel. Pero, en fin, no voy a entrar ahora en detalle en lo que respecta al lugar que ocupa el pacto a nivel nacional, puesto que ya lo mencionó el relator. Mi pregunta versa más bien sobre el sistema judicial. Contamos con la presencia en la delegación de una magistrada y, según lo que figura en los documentos que tenemos, los magistrados, según la Constitución, son independientes frente a otros poderes. Pero nos sentimos un tanto intrigados en cuanto al proceso de nombramiento. Hay propuestas ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Quisiéramos saber quién lo preside, en primer lugar, y después de hacer estas propuestas se indica que es la Asamblea Legislativa la que nombra a los jueces. ¿Acaso eso no contradice el principio constitucional de independencia? ¿Podrían, por favor, darnos información detallada al respecto? En lo que respecta a la corrupción, de la que ya se ha hablado, se han mencionado medidas para combatir la corrupción, pero se han mencionado dos casos de corrupción. Quisiera saber si se trata de personas
implicadas en estos casos de alto nivel o estamos hablando de miembros de la población en general? Porque cuando se trata, por ejemplo, de casos de condena de agentes de base, no tiene una repercusión importante en la lucha. Así que es importante que se condene, sobre todo, a los altos cargos del Estado. Esto es un elemento disuasorio. ¿Podrían, por favor, aclararnos pues estos dos casos? Gracias. Muchísimas gracias, señora Tangana. Señor Sadi, por favor, tiene usted la palabra. ¿A quién seguirá? El señor Abdelmoneim. Gracias, señor presidente. Yo solo usaré 3 minutos, como mucho, puesto que la mayor parte de las cosas que quería decir ya se han dicho. En primer lugar, dar la bienvenida a la delegación. Quisiera hacer 3 observaciones. En cuanto a las políticas macroeconómicas, llamen la austeridad o lo que quieran, quisiera saber si se ha intentado estudiar el impacto de estas políticas macroeconómicas sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Les gustará saber que algunos países han hecho un estudio, han analizado esta política para evaluar cuál es el impacto. No es como un barómetro para saber si repercute sobre los derechos. En segundo lugar, en lo que respecta al protocolo facultativo, tienen una posición favorable. Y quisiera saber hasta qué punto se han esforzado para concienciar, ¿no?, al país sobre su posición en cuanto al protocolo facultativo. Porque el protocolo facultativo debe ser activado de alguna manera a través del público, ¿no?, que es el receptor de los beneficios del protocolo facultativo. Eso quiere decir que tienen que formular campañas de concienciación. Por último, en cuanto a la tasa de crimen, creo que hay un alto nivel de crimen en el país. ¿Creen ustedes que está vinculado con el hecho de que los derechos económicos, sociales y culturales no se disfrutan de manera uniforme en el país? Porque el vínculo con la pobreza, con el desempleo, por un lado, y el nivel de crimen, pues ya está bien establecido, se ha documentado. Pero quisiera saber si en la situación del país, en fin, si teniendo en cuenta la situación del país, pueden corroborar ese vínculo, esa relación. Muchísimas gracias, señor Abdelmoneim. Tiene usted la palabra. Después preguntaré al relator si tiene preguntas adicionales. No parece que esté solicitando la palabra. Así que después del próximo orador pasaremos ya al segundo grupo. Y el primer orador será el señor Ribeiro Leao. Pero a continuación tiene la palabra el señor Abdelmoneim. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Quisiera dar una cordial bienvenida a la distinguida delegación de El Salvador. Yo vengo de Oriente Medio y, de hecho, me interesan mucho la situación de los países en América Central. Compartimos cierta experiencia porque hemos pagado muy caro, ¿no?, las ubicaciones estratégicas desde el punto de vista geográfico. Me agrada mucho el informe y las estadísticas que en este figuran, pero me hubiera gustado recibir información más detallada sobre el presupuesto que asignan a todo lo relativo a los derechos consagrados en el pacto, es decir, porcentajes. La distinguida jefe de delegación habló de ello, mencionó el presupuesto en su discurso inicial, pero me hubiera gustado recibir información coherente, ¿no?, desde el tiempo, es decir, del periodo que cubre el primer informe hasta el último que estamos abordando, sobre el presupuesto que se destina a los derechos económicos, sociales y culturales, porque es así como medimos nosotros, cómo evaluamos el cumplimiento de estos derechos. Segunda observación. Soy consciente de la tasa de crecimiento que ha logrado El Salvador. No es uno de los más altos, pero tampoco de los más bajos. Yo creo que es notable. Pero hay que ser prudentes. Es decir, este objetivo no debe hacerse en detrimento del nivel de vida y de la calidad de los derechos que debe disfrutar la población.
creo que se ha hablado mucho, en fin, que El Salvador y el Fondo Monetario Internacional han abordado mucho esta cuestión y las decisiones no son siempre fáciles, pero los acuerdos con las instituciones financieras no deben hacerse en detrimento, repito, de los derechos consagrados en el pacto. Hace un mes creo que alguien acusó al FMI de no estar a la altura de promesas y estas cosas repercuten sobre los derechos. En cualquier caso, el nivel de crecimiento debe reflejar la construcción de infraestructuras adecuadas que propicien los derechos del pacto, que los garanticen. Y un alto nivel de crecimiento no siempre debe conllevar discrepancias en los salarios. Y esto ocurre, lamentablemente. Y estas discrepancias en los salarios conducen a nuevas formas de discriminación que atentan contra los principios del pacto. No son preguntas concretas para ustedes, son algunas impresiones que comparto con la distinguida delegación. Simplemente sé que están haciendo todo lo posible, pero siempre se puede hacer mejor. Gracias. Muchísimas gracias, señor Abdelmonem. Bien, con esto concluimos las preguntas del primer grupo. A continuación vamos a pasar al segundo grupo y empezará el señor Ribeiro Leao, a quien seguirá el señor Martínov. Adelante, señor. Gracias, señor presidente. Con relación al artículo 7º, a la luz de los párrafos 110 a 114 de los informes combinados, quisiera que nos explicara cómo se calcula el salario mínimo, cuál es la metodología utilizada para su cálculo y cómo se da su revisión periódica. Finalmente, se poderia dizer que em El Salvador subsistem mais de um salário mínimo? Igualmente, com relação ao artículo 8, em el párrafo 158, se disse sobre os mecanismos de negociação que o Código de Trabalho, em el artículo 480 e seguintes, estabelece o procedimento para os conflitos coletivos de caráter econômico ou de interesse, estabelece as etapas de trato direto, conciliação, arbitragem e la huelga. Isso significa dizer que o direito à la huelga só está permitido a partir de determinada etapa de la negociação? Isso é tudo por agora, senhor presidente. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Ribeiro. Señor Martínov, por favor. Gracias, señor presidente. Quisiera sumarme a mis colegas para dar la bienvenida a la delegación de El Salvador a este diálogo. Quisiera hacer varias preguntas sobre este grupo de artículos. Por supuesto, comprenderán que la situación en el sector del empleo interesa muchísimo, es de particular importancia para este comité y agradecemos los datos que nos dan en los anexos que han incluido en el informe sobre la tasa de desempleo hasta el año 2008. ¿Podría, por favor, la delegación darnos estadísticas sobre la tasa de desempleo para los años del 2009 al 2013? Y, de ser posible, podrían indicar cuáles son los parámetros de desempleo entre los jóvenes dentro de la tasa general de desempleo. Ahora, el tema del sector informal. En El Salvador, como en muchos otros países en desarrollo, es algo que preocupa al comité. La distinguida embajadora mencionó en su declaración inicial, brevemente, que el gobierno es consciente del problema de universalizar el acceso a los servicios sociales y a la seguridad social para todos los trabajadores, independientemente del sector en el que trabajen, formal o informal. Me gustaría
recibir información más detallada, de ser posible, sobre las medidas específicas que está adoptando el Gobierno para regularizar el sector informal. Pasa ahora al tema de las personas con discapacidad. Sabemos que el Estado parte introdujo reservas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también en el contexto del protocolo facultativo a dicha Convención. Pregunto, ahora que estos dos instrumentos han entrado en vigor y se aplican en El Salvador ya desde el 2007, ¿acaso no creen ustedes que a través de la práctica de aplicación de estos instrumentos no sería posible que El Salvador retirara esas reservas? Reformulo, ¿estarían ustedes dispuestos a retirar, a eliminar esas reservas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a su protocolo facultativo? Siguiente pregunta, sigo en el mismo tema, personas con discapacidad. Le ruego, por favor, nos den cifras sobre la tasa actual de desempleo entre las personas con discapacidad en el Estado parte. Sé que hay un requisito, es decir, hay que emplear a una persona con discapacidad por cada 25 empleados en una empresa, en una entidad. ¿Podrían, por favor, decirnos cuál es la tasa de cumplimiento de este requisito? Es decir, ¿se cumple? Y quisiera saber si existe alguna multa en el caso de incumplimiento de dicho requisito, porque según la información que tenemos, se trata de una multa de $5 estadounidenses. Entonces, claro, no me parece que eso sea muy convincente, ¿no?, como elemento disuasorio. Es la información que hemos recibido. Así que quisiéramos más información, más detalles al respecto. Recordarán que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un par de años recomendó al Estado parte que aplicara, ¿no?, sistemas de formación profesional y vocacional para las personas con discapacidad. Quisiera saber si el Estado parte ha hecho algo al respecto. Nos gustaría mucho recibir información. En cuanto al artículo 9, en el párrafo 167 del informe, dicen que lo que respecta a la introducción del sistema social universal, el Instituto Salvadoreño está trabajando un convenio con el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. ¿Podrían, por favor, darnos información sobre los resultados de esta cooperación? Quisiéramos saber si, en efecto, ya se ha creado este sistema social universal que mencionan en el párrafo 167 de su informe. En el informe, en el párrafo 176, mencionan que en el 2009, cuando la actual administración asumió funciones, se reintrodujo, o más bien modificó un programa, redefiniéndole como Programa de Comunidades Solidarias Rurales, cuyo objetivo es el pago de unas pensiones a todos los adultos de más de 70 años. Entonces, han transcurrido ya 5 años. Quisiera saber cuál es el nivel de cobertura de estos servicios, ¿no? Porque ustedes mencionan esta pensión. ¿Cuál es la tasa de cobertura que han logrado en estos 5 años? Y por último, en el párrafo 187 del informe, mencionan que dentro de los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno 2010-2014,
prevén una revisión del actual régimen de salud y de pensiones porque su cobertura es limitada y no incluye a sectores como las trabajadoras domésticas, trabajadoras y trabajadoras agropecuarios y el sector informal. Obviamente es un objetivo importantísimo. Pero claro, estamos ya en el 2014, el último año, ¿no?, de este plan quinquenal. ¿Podrían, por favor, decirnos cuáles son los resultados que han cosechado? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Martínov. Pregunto al relator, ¿quisiera usted hacer alguna pregunta de seguimiento, pregunta adicional, señor Mancisidor? Sí, gracias, presidente. Dos cuestiones complementarias a lo que se ha dicho ya. Nuestro colega Rivero Leao ha tratado el tema del salario mínimo. Ya ha mencionado de pasada la norma que obliga a la revisión periódica de estos salarios. Quisiera por parte de la delegación una interpretación sobre este concepto de revisión, en la medida en que una lectura desde nuestra posición invita a pensar que se está recomendando una revisión en el sentido de actualizar periódicamente el salario mínimo en función de las necesidades y de las posibilidades, del aumento del costo de la vida, etcétera. Una revisión que se limitara a un procedimiento formal para permanecer permanentemente en la misma categoría parecería un procedimiento que no es realmente revisorio de este salario mínimo actual. Por eso quisiera consultar a la delegación si tiene este mismo entendimiento de esta palabra o de esta exigencia de revisión. Al mismo tiempo, si les parece que el salario mínimo actualmente existente en el país permite una vida decente al perceptor de ese salario mínimo, que le permita un acceso mínimo a los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en nuestro pacto. Sobre las preocupaciones indicadas por nuestro colega Martínov, me gustaría ampliarlas al sector de la agricultura. La protección social, la protección de los trabajadores en el ámbito de la agricultura. ¿Cómo se garantiza en un sector donde la informalidad es tan amplia esta protección? Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Mancisidor. Todavía tengo a un orador en la lista para este grupo, es el señor Tirado Mejía. Adelante, por favor. Breve, señor presidente, y en parte la pregunta la acaba de hacer el relator, y es con relación al salario mínimo. Entiendo que hay diferentes salarios mínimos en el país. Yo pregunto cuál es la razón, porque habitualmente esto no complica la situación. Y lo otro, insisto en la pregunta que ya se hizo, si ese salario mínimo se hace por consideraciones, llamemos macroeconómicas, o tiene en cuenta que alcance para que el trabajador tenga una vida digna, un salario digno con ese salario mínimo. Thank you very much. Muchísimas gracias. Bien, con esto concluimos la ronda de preguntas sobre los dos primeros grupos. Yo quisiera pasar ya a la siguiente fase que hemos convenido con la distinguida delegación. Vamos ahora a interrumpir la reunión para dar a la delegación tiempo para organizar sus respuestas. Les propongo que volvamos a vernos en esta sala a las 12:05. Lamentablemente el tiempo apremia, porque así tendremos unos 25 minutos para escuchar sus respuestas y después nos quedarán 30 minutos para el resto de artículos. ¿Está de acuerdo la distinguida embajadora con esta manera de proceder? Muy bien, en ese caso se interrumpe la reunión.